Señoras y señores, bienvenidos sean todos ustedes a la hora 22. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Hoy nos acompaña Rodolfo Valentín Santos. Él es el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Este es un organismo sumamente interesante. En el desarrollo del programa ustedes se darán cuenta de por qué digo esto. Rodolfo, gracias por estar con nosotros. La Oficina Nacional de Defensa Pública de la República Dominicana es una institución que, como dije, tiene gran importancia. ¿Ustedes se dedican a qué? Primero, gracias por la invitación y por el interés de que la sociedad dominicana y fuera del país, las personas puedan conocer de la Oficina Nacional de Defensa Pública y el compromiso que tiene un defensor público cuando es apoderado de un caso de una persona en conflicto con la ley. La Oficina Nacional de Defensa Pública nace por la necesidad de que cuando se produce el Código Procesal Penal en el 2004, donde se publica y se promulga y se hace efectivo a nivel nacional, era necesario la creación de defensores o abogados que asistan a aquellas personas en conflicto con la ley en sentido general. Y de manera concomitante, la Oficina de Defensa Pública nace como una unidad dentro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Ustedes son dependientes directos de la Suprema Corte de Justicia? No. ¿De la Procuraduría? Tampoco. Tampoco. ¿Y de quién? Hasta el año 2010. Nosotros pertenecíamos a la Suprema Corte de Justicia, aún promulgada la ley. Pero ¿qué pasa? Que la misma ley dice, porque no ha sido reformada, dice que la Oficina Nacional de Defensa Pública permanecerá adscrita 5 años a la Suprema Corte de Justicia, es decir, al Poder Judicial. Y en el 2010, que se cumplieron los 5 años de haber estado adscrito, la defensa pública de haber estado adscrita al Poder Judicial, entonces nos separamos del Poder Judicial. Pero a esto, la Constitución del 26 de enero del 2010, que es una constitución progresista, extraordinaria y una de las más avanzadas que tiene Iberoamérica, asume la defensa pública, o mejor dicho, el servicio de asistencia legal gratuita como un órgano constitucional. Y ese artículo 176 de la Constitución dice que este órgano constitucional velará por la tutela efectiva del derecho a la defensa. Entonces, así nace como órgano independiente del Poder Judicial la Oficina Nacional de Defensa Pública. Y a partir de ahí, entonces, somos de manera funcional, administrativa y financieramente independiente. Resulta que... Hay pocas instituciones con esas características. Sí, así es. Resulta, Gregory, que cuando nos independizamos, que partíamos del Poder Judicial en el ámbito administrativo, en lo funcional sí siempre hemos sido independientes, porque no ha habido ningún tipo de injerencia respecto a la función del defensor público y a la persona que asistimos. Sin embargo, a partir del 2010, parece que no se había entendido correctamente el rol de independencia de la Oficina Nacional de Defensa Pública. ¿Por qué digo esto? Porque de manera administrativa, laboral, a veces hasta funcional, presupuestariamente, dependíamos prácticamente de los ministerios del Poder Ejecutivo, es decir, del gobierno central, siendo nosotros una institución descentralizada del gobierno. Cuando yo llego ya como director, que he tenido ya un amplio recorrido en el sistema de justicia, porque cumplo en noviembre 29 años dentro del sistema de justicia y 33 como servidor público. Y cuando yo llego a la institución como director... ¿En qué año?
a finales del 2018, diciembre de 2018, fui elegido primer hombre elegido director de la Defensa Pública, pero en esta ocasión, primer defensor público que es elegido director de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Ya. Primero prácticamente en todo. Eso para veo, ocuparla. eso veo. Sí, porque ha tenido 2 directoras del sexo femenino. Ya. ¿Sabe? Y no han sido defensores de carrera dentro de la institución. Pero aquí se dio una particularidad que se eligió a un defensor público de carrera. ¿Y quién lo elige? Es importante acotar. ¿Quién lo elige? Bueno, el Consejo Superior de la Defensa Pública, porque tenemos un consejo. Y el consejo está compuesto por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esto se debe a que nació dentro del Poder Judicial y la ley establecía que el presidente de este consejo iba a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, como es natural. Si vamos a estar adscritos al Poder Judicial, lo recomendable es que haya sido el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y actualmente es el presidente del Consejo de la Defensa Pública. ¿Y lo escoge el presidente o el conjunto el consejo, del consejo? El consejo. Es ¿Cuántos una miembros votación. Son 6 miembros. 6 miembros. Está el presidente del Colegio de Abogados también. Está el representante de la sociedad civil, en este caso Finjus, en este caso asiste el doctor Servio Tulio Castaño. ¿Y por qué Finjus? Porque es un representante, es una fundación que representa a la sociedad civil que tiene que ver muy directamente con el ámbito justicia o sistema justicia. Pero pudiera haber... Puede ser sí, puede ser otra fundación que esté muy ligada al sistema justicia. Entonces, un decano de la Facultad de Derecho que represente a todos los decanatos, en este caso, es el doctor Bautista, ¿no? Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pudiera ser un decano. Pudiera ser cualquier otro decano, sí, de otra universidad, así es. También está compuesto el Consejo de la Defensa Pública por un representante de los defensores públicos y por un representante de los coordinadores de los defensores públicos, porque a esto la oficina a nivel nacional tiene 29 oficinas donde está coordinada, ¿no?, por un defensor público. O sea, ustedes tienen 29 oficinas. Sí, y nos hacen falta abrir 8 oficinas hace más de 5 años y por falta de presupuesto no lo hemos podido hacer. Esa parte la vamos a tocar en el programa, adelante. Así es. Entonces, el Consejo elige por qué tiempo al director de la oficina. Entonces, de conformidad con la ley, el director se elige por 6 años. Ya. Puede reelegirse si por una evaluación, si quiere mantenerse, ¿no? Puede reelegirse con una evaluación de 3 miembros del Consejo de la Defensa Pública. Y esto tiene mucho que ver con el comportamiento, la gestión, la producción, la innovación que ha hecho y ha realizado el director o la directora que funja o ostente la calidad de director. Entonces, de esa manera se elige al director y es por mayoría de votos en este caso. Es una votación eminentemente democrática. La oficina no tiene absolutamente nada que ver y esa ha sido una ventaja, Gregory, importante para la Oficina Nacional de Defensa Pública, donde no ha sido, no digo que es malo, ¿no?, pero no ha sido permeada por injerencias políticas. Eso veo que hasta ahora en el relato que haces, pues no veo la figura del Poder Ejecutivo del Estado en ningún lado. No, ni el Congreso tampoco. Ni del Poder Legislativo tampoco. No inciden. De hecho, yo estoy diciembre de 2019, yo estaba con el gobierno pasado. Llega este gobierno y me mantengo dirigiendo la institución. Y de hecho, no sabemos la suerte del 2024, si viene otro gobierno o este se queda como quiera, este servidor se mantiene en la institución. Sí, porque el mandato es de 6 años. De 6 años. Y entonces la parte presupuestaria,
¿En base a qué parámetro es asignada a ustedes? Mira, cuando el artículo 89 de la ley 277-04, que es la ley que nos rige, establece que ante la separación del Poder Judicial, la defensa pública tendría una partida presupuestaria de manera directa. Hasta el momento, nuestra partida presupuestaria, nuestra asignación, viene a través del Poder Judicial. Viene a través del Poder Judicial y el Poder Judicial cada cierto tiempo nos provee una asignación para cubrir todos los gastos en sentido general. Pero ustedes les envían un presupuesto, exacto, entiendo. Exacto, enviamos un presupuesto. Y de hecho, cuando te decía sobre la independencia y que nosotros nos habíamos arrimado, si cabe el término, más al Poder Ejecutivo que al sistema de justicia, aunque del sistema de justicia siempre prendido al mismo, por la cantidad de casos que llevamos, nunca nos podemos separar. Sin embargo, cuando yo llego que veo muchos obstáculos respecto al funcionamiento, ¿no? Administrativo, de personal, laboral y de hecho también hasta presupuestario, porque a esto todas las instituciones públicas que reciben dinero del Estado, presupuesto, es necesario y es obligatorio que haya un control. Y para eso el Estado tiene instituciones, para controlar el gasto público, ¿no? Y nosotros a esto en lo absoluto no nos negamos. De hecho, nuestra calificación en el portal de compra está al 100%. Tenemos una calificación de 100. Y en el tema de la ética y transparencia estamos en 98.52. Y de hecho, si vemos la calificación, por encima de dirección de ética y por encima de compra y contrataciones. Y yo creo que la transparencia es importante en la gestión de cualquier funcionario. Y cuando yo decía en principio que estábamos más ligados y con más dependencia del gobierno central, entonces yo entendí que teníamos muchos obstáculos siendo un órgano constitucional. A esto tuve una conversación, una reunión con el ministro de Administración Pública y le expliqué que íbamos a ir al Tribunal Constitucional a demandar en conflicto de competencia porque nosotros queremos que un tercero decida sobre la real independencia y qué significa órgano constitucional. O sea que durante lo que deduzco es, y estás diciéndolo, es fácil deducirlo, sí, que durante el nacimiento y desarrollo de Oficina Nacional de Defensa Pública, los poderes ejecutivos iban asimilando hacia su falda la oficina. Exacto. ¿Y por qué? Como si fuese una oficina centralizada. ¿Por qué o dependiente esto? del Ejecutivo. ¿Por qué, si lo puedes mencionar? Sí, claro que sí, claro. Esto ocurría posiblemente por falta de conocimiento de las anteriores autoridades que dirigían la defensa pública. Ya. Porque como te explico, hasta el 2010 estuvimos bajo la tutela, bajo la sombrilla del Poder Judicial. Y si la ley lo establecía así, entonces nos manteníamos bajo la tutela del Poder Judicial. Y ahí no había ningún tipo de situación. Pero cuando nos separamos, en vez de nosotros realmente tener la verdadera fisionomía de órgano constitucional, no pasó. Entonces, esa transición no pasó. ¿Qué pasó? Sí hicimos la transición de salir del Poder Judicial, pero cuando salimos del Poder Judicial nos acercamos más al Poder Ejecutivo. Entonces dependíamos demasiado del Poder Ejecutivo a tal punto que ellos entendían que también éramos una institución centralizada del Estado. Sí, porque quien paga manda. Quien paga manda. Entonces, cuando yo entro que veo esta situación, porque siendo un defensor público practicante, litigante, a 100%, no tenía en lo particular ningún tipo de injerencia ante la administración, dirección y gerencia de la institución. Sí me podía ver en los casos complejos,
que asignaban, que llegaban a las oficinas y así por el estilo. Sin embargo, en ese ámbito yo no incidía, pero siempre me hacía la pregunta, si somos independientes, ¿por qué dependemos tanto del Ejecutivo? Sí, claro. Y el Ejecutivo, ante el sistema de justicia, ¿qué interés pudiera tener? Más aún, cuando nosotros le damos servicio a una población que lamentablemente no suma en ningún aspecto a un Estado ni a un gobierno. Cierto. Entonces, por eso yo entiendo y percibo que todos los gobiernos, los estados han invisibilizado la Oficina Nacional de Defensa Pública. Sabes que esa expresión que utilizas es la misma impresión que yo tenía hasta el momento, por circunstancias que no voy a mencionar, son vagas, pero para mí ustedes han sido un descubrimiento reciente. Oficina Nacional de Defensa Pública, y yo el conocimiento que tenía, y lo reconozco, es que desde toda la vida hay abogados defensores que son abogados de oficio. Eso era lo único que yo, pero saber que hay una oficina tan correctamente organizada, creada, que está constitucionalizada, para mí ha sido una gran sorpresa. Entonces, esa invisibilidad, te lo vuelvo a preguntar, ¿a qué se debía? Bueno, mira, yo creo que cuando un funcionario dirige una institución, las acciones que realiza, si es un servicio, la sociedad debe de saberlo. Dicen que cuando una gallina pone un huevo hay que cacarearlo. Y yo creo que el gran trabajo que hace la Oficina Nacional de Defensa Pública, la sociedad debe de saber. Pero debe de saber sobre todo que hay una oficina que tiene todas las puertas abiertas para cuando el poder represivo del Estado persigue, acusa, imputa y encarcela a un ciudadano, no importa quién sea. Ni lo que haya hecho. Ni lo que haya hecho, porque es un mandato constitucional y es un derecho fundamental, el derecho a la defensa. Pero no solamente el derecho a la defensa. Dice la Constitución en el artículo 176 que ese derecho a la defensa, los criterios son efectividad, calidad, acceso a la justicia y debe ser oportuna también. Eso es la Constitución que lo dice, la ley sustantiva, la Carta Magna. Entonces, la defensa pública por años ha sido invisibilizada, incluido en el presupuesto, porque a esto, Gregory, tenemos un déficit de 200 defensores públicos a nivel nacional. Quisiera, Valentín, vamos a hacer una pausa reglamentaria ahora, pero quisiera que cuando volvamos empieces a explicar el trabajo del día a día que tiene la Oficina Nacional de Defensa Pública, que para los que todavía, igual que como estaba yo, no lo sabían, ustedes le dan servicio legal gratuito, a toda persona que lo necesite. Y tengo una sorpresa, me entero contigo antes de iniciar el programa, que no es solamente que esa persona no pueda pagar el servicio de asistencia legal, sino que si yo tengo un inconveniente, yo puedo, si voy donde ustedes, si les solicito a ustedes, ustedes están en la obligación de darme asistencia. Así es. Bueno, así es. Todo ese detalle vamos a desarrollarlo a través de Rodolfo Valentín, luego de que vengamos de la pausa. El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública con nosotros esta noche. Bien, como decía, Rodolfo Valentín Santos, el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, está con nosotros en esta noche.
Toda persona en República Dominicana que tenga conflicto con la justicia puede recibir asistencia de la oficina. Se entiende que inicialmente es quien no tiene recursos, que supongo serán la mayoría de los casos, ¿correcto? ¿Cómo es el desenvolvimiento? ¿Qué es lo que día por día ustedes hacen? Mira, es importante que la sociedad dominicana sepa, y los extranjeros que están pisando también el país, que están visitando el país, que la defensa pública en el tribunal denominado Servicio de Atención Permanente, que es donde le conocen las medidas de coerción, y ven por primera vez un juez, tenemos 24/7 un defensor público apostado allí. ¿Por qué mencionas que a los extranjeros también? Porque también le damos asistencia a los extranjeros en conflicto con la ley que se encuentran en el país, porque son 2 veces grupo en condición de vulnerabilidad. Y esto lo digo porque es evidente que tú estás fuera de tu entorno familiar, fuera de tu país, que es tu naturaleza o tu lugar natural, tú te encuentras totalmente desprotegido. Y muchas veces quien viene aquí como turista no necesariamente tenga dinero, sino que ahorró para pasarse unas vacaciones. Sí, pero también está el que delinque, no solamente el extranjero. No, claro. Porque estamos hablando de que es a defender personas que la mayoría de las veces entran en conflicto con la justicia porque lo provocan. Claro, ustedes los defienden, pero hay que estar claro en eso. Sí, en este caso lo que yo quiero significar es que personas que vienen al país, que no son dominicanos, que se encuentran en conflicto con la ley, repito, porque pueden también delinquir, cometer un crimen o un delito. Si no tienen un abogado, el Estado está en la obligación de proporcionarle uno. Cuando yo digo en la obligación de proporcionarle uno, es que así lo establece la Constitución de la República. Porque la Constitución, siendo la ley sustantiva, no puede discriminar cuando provee un servicio. Y yo me pregunto, porque muchos entrevistadores me han hecho esta pregunta, pero con mis impuestos estamos defendiendo a personas que cometen crímenes y delitos. Y digo yo, y de igual manera, con nuestros impuestos hay hospitales y centros de emergencia abiertas. Con nuestros impuestos también hay escuelas abiertas. Con nuestros impuestos hay botica popular. Con nuestros impuestos hay tarjeta de solidaridad. Entonces, la Constitución no discrimina para dar un servicio, en este caso, un derecho fundamental como es la defensa. La mayoría de los usuarios, yo creo que el 99.9% son pies descalzos. Son personas que no tienen recursos económicos. De los que ustedes asisten. A los que nosotros asistimos. ¿Qué asistimos? En materia ordinaria penal, de un 80 a un 87% de los casos a nivel nacional. Y en materia de niños, niñas y adolescentes, asistimos un 100%. Qué bien, en materia Bien. penal. Y de las funciones que realizan los defensores públicos, Gregory, los defensores públicos están obligados a visitar, a asistir a los centros carcelarios todos los viernes, todas las semanas, porque primero deben de conocer a la persona que están asistiendo, deben de informarle a las personas con quien llevan el proceso, el caso, de cómo va el caso. Debe de preparar la defensa técnica con la defensa material permanentemente. Y además debe de ver en las condiciones en que se encuentra ese privado de libertad. O sea, ustedes buscan estandarizar en la práctica la eficiencia de la labor de sus abogados, cual si fuese un cliente del sector privado. Que esté pagando mucho dinero, que esté pagando mucho dinero. Muy Así bien. es. También hay situaciones que pueden moralmente, psicológicamente ser contradictorias. Voy a poner un caso, me imagino que te lo has topado, te lo habrán mencionado, porque uno investiga y para este programa me di cuenta, Oficina Nacional de Defensa Pública dio
y tiene la obligación de dar asistencia al señor denominado Chamán Chakra, que participó en un hecho que muchos recordamos hace un par de años, 2 o 3 años, donde fallecieron, de acuerdo a las informaciones y al juicio, a manos de él, 3 niños, 3 niñitos, y ustedes lo asistieron y tienen la obligación de asistirlo. Así es. ¿Es Mira, así? sí, no es el único caso. Asistimos diario a muchos casos muy graves, supuestamente cometidos por nuestros usuarios. Y a este caso, o sea, ese caso lo toman como ejemplo muchas personas, como el caso más horrendo que ha existido en República Dominicana y puede que lo sea. Sin embargo, la asistencia técnica del profesional del derecho muchas veces no se relaciona con la parte emotiva ni sentimental. Adquirimos la capacidad para separar una cosa de otra. Claro, nosotros como seres humanos podemos sentir, ¿no?, algún tipo de caso, y por eso es que nuestra ley tiene condiciones para que tú puedas inhibirte de llevar algún caso. ¿Algún defensor público? Sí, porque si a ti te afecta, por ejemplo, llevar un caso donde tú en algún momento te sentiste marcado emocionalmente, no es prudente que tú le des asistencia a ese usuario. ¿Se dan casos con ustedes? Sí, sí se da caso, se ha dado caso. Y no se entiende que sería evadir la responsabilidad para... No afecta al abogado que pertenece a usted. Porque no solamente decirlo, es demostrar que real y efectivamente te puede afectar. Por ejemplo, yo tuve casos donde me asignaban una persona y por desconocimiento del coordinador no sabía que yo conocía a la familia de las víctimas. Ya, ahí había un conflicto. Entonces ahí había un conflicto y de interés, si se quiere decir. Había un conflicto porque conozco a los familiares, tenemos cierta amistad, algo nos une y yo no podría hacer una efectiva defensa respecto a esta persona porque lesionó y agravó a una persona que yo conozco y que estamos ligados por parentesco, por amistad. Entonces, nosotros tenemos mucho cuidado en ese sentido. Pero no solamente pasa con los defensores públicos. El tema de la inhibición pasa también con los jueces y pasa con el Ministerio Público. O sea, que no escapamos a ese tipo de relación y que nos inhibe nosotros tener que mantenernos con ese caso por ese tipo de situación. ¿Y cómo se maneja, Rodolfo, una situación que puede presentarse por las características de los usuarios de ustedes, de que sean personas que en muchos se dediquen a delinquir, a cometer actos reñidos con la moral, con todo, y saber que se está defendiendo a lo que uno llama escorias sociales? En ese aspecto me estoy refiriendo. ¿Cómo se maneja eso? Saber que ese es el compromiso de yo como abogado, con mis funciones, que tengo que ir a luchar a favor de esa persona desde una institución como es la Oficina Nacional de Defensa Pública, que pertenece al Estado y quiere y necesita que el Estado camine de la mejor manera. ¿Cómo se maneja eso? Ahí, es una pregunta muy interesante, Gregory, la que hace, porque de verdad que hay sociópatas, personas que ya la sociedad lamentablemente no la soporta, ya por el grado delictual ya que han asumido en su vida y que patológicamente tienen una situación desde el punto de vista psiquiátrico que lo que ameritan es tratamiento, medicamento a esta persona, y cuando el Estado así no lo provee y previene que esta persona de alguna manera cometa crímenes y delitos, entonces estas personas que delinquen y que aparentemente no se sanan y que a nosotros nos toca defender,
Es importante aclarar que el defensor público tiene una teoría de caso. ¿Qué es una teoría de caso? Y la teoría de caso no es más que el planteamiento que nos hacemos desde el punto de vista de los hechos o el relato fáctico, como le llaman jurídicamente, el ámbito o el elemento jurídico legal o calificación jurídica y uno muy importante que es el elemento probatorio. Con esos tres elementos tú estudias tu proceso, el expediente, la acusación, la imputación, las pruebas de tu adversario y tú ya te haces una hipótesis de cómo debe de ir tu defensa. Cuando te digo esto, es en base a la pregunta que hace. Nosotros no defendemos sobre la base del comportamiento de nuestro usuario. No defendemos sobre esa base. El defensor público defiende sobre la base de lo que te presenta el Ministerio Público como imputación, como acusación. Porque se han dado casos incluso que posiblemente, digo yo, la persona real y efectivamente haya sido culpable. Sin embargo, hay un expediente totalmente deficiente, donde las pruebas no han sido concretas, no han sido claras, no han tenido ningún tipo de peso, no han sido recogidas de manera legal, así como el relato fáctico no es coherente, así como que el tipo penal o la calificación jurídica no se corresponde con los hechos o no se corresponde con las pruebas. Entonces, la teoría del caso la prepara el defensor público sobre esa base. Ya. De hecho, yo no puedo, bajo ninguna circunstancia y por ética profesional, de que un usuario me diga a mí, Valentín, yo cometí los hechos. Yo pregunto por qué debo de creerle. Correcto. Puede estar encubriendo a un tercero. Y entonces ustedes preparan a su equipo de trabajo de alguna manera específica o es la intuición y la sagacidad de cada abogado de ustedes que enfrenta cada caso, cada expediente. Sí, cada caso tiene una particularidad. Ya, no hay un entrenamiento por parte de ustedes, hay un lineamiento elemental que, como el que me explicas ahora. No, lineamiento no hay. Sin embargo, hay capacitación, pero capacitación y formación continua. Ya. Fíjate que en la actualidad, en mi gestión, que teníamos 5 años que no se hacían concursos para aspirantes a defensores públicos, en esta gestión y con el mismo presupuesto, Gregory, ya han salido 2 promociones de la Escuela Nacional de la Judicatura para ser defensores públicos. Oh, directamente de la escuela. Sí, de la Escuela de la Judicatura. Y duran 1 año preparando. Abogados que después de debo de confesarlo, pero que los profesionales del derecho no se amilanen para participar en el concurso, porque es un concurso bastante complejo para ser defensor público. Sí. Sí, ¿Y qué los anima a ser defensor público? Porque entiendo que por un sueldo, porque el cliente no me va a dar $1 millón de pesos. Exacto, los anima, a mí me parece 2 cosas los anima. Ya. Lo primero es aprender a litigar, saber litigar, enfrentar al sistema, porque un defensor público enfrenta al poder represivo del Estado, con todas sus agencias, con una logística que la defensa pública no tiene, con una logística donde tiene inclusive 8,000 empleados, estoy hablando Procuraduría General de la República, estoy hablando fiscalías, estoy hablando Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas, el DICRIN. O sea, todas esas agencias, nosotros luchamos contra ese poder represivo del Estado y apenas la defensa pública somos 600 miembros a nivel nacional. Y 170 defensores públicos a nivel nacional. Y hay casos de esos que hay que tomarlos con pinzas, que vienen preparados del Ministerio Público. No todos vienen así, porque ellos, por el afán de hacer justicia y de darle respuesta a una víctima, prácticamente todos los casos los judicializan. Y este código no está diseñado para judicializar todos los casos. Entonces ustedes se encuentran con injusticias. Muchas veces.
por no decir la mayoría de los casos. Porque una injusticia es yo como Ministerio Público darle una respuesta a una víctima y decir que el caso está resuelto cuando me equivoqué de imputado. Entonces ustedes son una parafiscalía. Tan sencillo como eso. Nosotros somos el contrapeso de la Procuraduría General de la República. El contrapeso, porque en un Estado social, democrático y de derecho, en este caso social y de derecho, debe de haber un equilibrio y debe de haber un control para la persecución estatal en el ámbito de la criminalidad. Cuando digo esto, es que no podemos tener una fiscalía o una policía nacional desbordada, apresando y encarcelando personas porque la criminalidad se ha incrementado. O sea, una falta de política suficiente y con carácter para prevenir la criminalidad, la base no debe ser encarcelar a todo el mundo, ni apresar a todo el mundo, sino tener una política preventiva de criminalidad. ¿Y los ministerios públicos no tienen esa capacitación? Ellos tienen esa capacitación, pero a pesar de tenerla, no solamente es teoría, porque así la ley 133-11, que es la ley del Ministerio Público, establece que el Ministerio Público debe ser objetivo, y así también lo declara el Código Procesal Penal. Cuando decimos objetivo en la persecución, es que cuando usted encuentre elementos que puedan descargar y absolver a una persona, usted así lo declare. Pero eso no pasa, Gregory. El tema son dos orejeras que vamos a acusar, a imputar, a encarcelar. ¿Y desde cuándo viene esa actitud? Porque eso va en contra de la misma profesionalidad de esos profesionales que componen el Ministerio Público. ¿Desde cuándo viene? Una cultura que viene arrastrándose desde la formación de la República. Una cultura. ¿Y los procuradores de turno no pueden revertir eso? Deben de hacerlo. El principio, mira, dentro del sistema de justicia, por ejemplo, en este trípode, como lo es el Poder Judicial, el Ministerio Público y Defensa Pública. El principio que rige a la defensa pública es un principio de parcialidad. ¿Por qué? Porque yo me debo a la persona que yo estoy asistiendo. Eso es entendible. El principio que rige al Ministerio Público, independientemente de perseguir, acusar, prevenir la delincuencia, es el principio de objetividad, porque representa a la sociedad. O sea, defender la sociedad con equidad. Exacto, porque la sociedad no es una parte, la sociedad somos todos. Y si una persona comete un hecho o es injustamente imputado o acusado, objetivamente el Ministerio Público responsablemente debe de decir, mira, usted está señalando a esta persona, pero las pruebas con las que yo cuento me dice que no es el responsable. Eso es ser objetivo. Eso es representar a la sociedad, pero no una parte de manera parcializada de la sociedad. Y el Poder Judicial, que son los jueces, entonces sí tienen el principio de imparcialidad e independencia para juzgar, porque son los árbitros que dicen quién tiene la razón. Y en este caso, técnicamente hablando, jurídicamente hablando, quien mueva mejor la ficha en el juego de ajedrez, entonces el juez le dará la razón. Bien. Rodolfo, vamos a hacer una pausa para venir al segmento final. Desde ahora me doy cuenta que va a faltar tiempo en este programa para algunas inquietudes que tengo y sé que hay algunos aspectos que el televidente se va a quedar esperando que lo desarrollemos. No uso más tiempo para hablar, así que vamos a aprovechar y en breve retornamos con Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Retornamos en breve. Bien, segmento final del conversatorio con el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública.
Ustedes tienen alrededor de 500 abogados defensores públicos. No, 170. 600 es la empleomanía La completa. empleomanía, administrativo, empleado administrativo, Pero luce técnico. poco. Sí, somos muy pocos. Okay. Para dar asistencia a nivel nacional somos muy pocos. Y además de eso, los defensores están muy cargados de procesos y de casos. Y hay que tomar en cuenta que cuando un defensor toma un caso debe darle seguimiento hasta que Debe darle termine calor. ese caso completamente. Porque a estos son evaluados también. Son evaluados. Evaluados en la calidad de sus procesos, cómo lo llevan. Y de hecho, en lo particular, como soy abogado litigante en el ámbito penal, yo me deslizo. Yo voy a los tribunales, Gregory, y me siento a ver mis defensores ¿Cuál públicos. es la calidad de tu equipo, de esos 170 abogados? Si yo tengo alguna situación en un part-time para ellos, ¿yo puedo contratar a alguno de ellos? Sí, puede requerir la asistencia de ellos. ¿Tienen buena calidad? En el ámbito penal. Tiene una calidad alta. De tal manera, ¿por qué somos tan pocos? Porque inmediatamente el Poder Judicial realiza un concurso para aspirantes a jueces o la Procuraduría un concurso para aspirantes a Ministerio Público. Se nos van. Porque esas dos instituciones captan los defensores públicos. Primero, por la experiencia que tienen. Por la formación continua que tienen. Por las habilidades en la litigación. Y además, muchas firmas de abogados aquí en República Dominicana también le ofrecen para que se vayan como socios. En los últimos casos de relevancia que ha tenido la sociedad dominicana, hay en todos esos casos ex defensores públicos. Y es por la calidad del defensor público. Bueno, hay un defensor público que no se lo han podido llevar porque lo hicieron director. Y déjame decirte que recibí muchas ofertas. Sí. Recibí muchas ofertas, pero he asumido esto como un sacerdocio. Eso te iba a mencionar. Tiene que haber entre ustedes, fuera de lo que puedan percibir, tiene que haber algo de vocación, porque se trata de trabajar en un ámbito que quizás yo veo un defensor público ahí y lo miro con malos ojos. Así es. En sentido coloquial hablando. Sí. Entonces tiene que haber, me imagino, algo de vocación. Así es, y nos llevamos muy bien con los demás operadores del sistema, Ministerio Público, jueces, a pesar de que somos parte adversa, entendemos que somos profesionales y que cada cual juega un rol. A esto te digo que es un sacerdocio y es una vocación de servicio que debe de tener el defensor público para poder ejercer esta profesión. Y la defensa también, sobre todo, de derechos fundamentales, garantías constitucionales y debido proceso. Eso es importante que lo acuñe un defensor público. Es más, tuve y tengo tanto interés en la parte de la litigación que yo tuve que realizar una maestría. Yo creo que es el único abogado que la ha hecho en República Dominicana en litigación oral en Estados Unidos. Un proceso adversativo puro, eminentemente puro. ¿Cuál es la maestría? Maestría en litigación oral en Estados Unidos, en California. ¿Y en qué consiste, a grandes rasgos? Bueno, tiene que ver en defensa pública, en defensa en sentido general, la forma de cómo litigar, la forma de cómo estudiar un expediente, la forma de cómo interrogar de manera directa, de cómo realizar un contrainterrogatorio, de cómo realizar, de cómo redactar, de cómo formar una teoría del caso sólida para que el resultado del proceso sea sumamente efectivo. Porque no necesariamente ganamos causa cuando nos descargan al usuario que defendemos, cuando declaran la absolución a favor de él. No, si la condena tiene un parámetro de 5 a 20 y podemos obtener 5, ya estamos ganando el proceso, porque lo estamos librando de 15 años en una cárcel en República Dominicana. ¿Y qué pasa entonces con la sociedad en ese caso? La sociedad tiene quienes los cubra, lo proteja y lo defienda. Tiene un ministerio público, que ya te acabo de explicar, con toda la logística, vida y por haber, con todo el personal y el presupuesto. Pero yo quisiera una justicia que sancione de manera justa a alguien que la ha afectado. Debe ser así, porque la intención del defensor público, que esto quede claro,
no es que el que comete un hecho, un crimen o un delito, salga absuelto, salga librado. No, porque nosotros somos de medio, no necesariamente de resultados, porque al final quien va a decidir es un tribunal, es un juez, porque nosotros también podríamos ser víctimas de cualquier hecho, podríamos ser agravados de cualquier hecho. Entonces, es que el sistema funcione de manera equitativa. Y los televidentes pudiesen preguntar, ¿y las víctimas? Para el director de la Defensa Pública... Por eso hablo de justicia justa. Sí, para el director de la Defensa Pública también es una preocupación el hecho de que las víctimas en este país estén desprotegidas. Digo desprotegidas porque se han creado unidades dentro de la Procuraduría y dentro del Ministerio de la Mujer para dar asistencia a víctimas, pero es muy restringida y no tienen la formación que tiene un defensor público. Y cuando yo digo que el sistema debe de funcionar, el Estado es responsable de que un servicio de asistencia legal gratuita, como lo tienen los privados de libertad y las personas en conflicto con la ley, con esa misma solidez deberían de tenerlo también las víctimas. Es una preocupación que tenemos, porque yo quisiera que el sistema funcione y que de manera equitativa la ley sea igual para todos. Yo sé que el presidente ve este programa y que nos escuche y que le pongamos atención a esa parte de la sociedad que está totalmente desprotegida en todo el sentido de la palabra. Hay defensorías públicas en la región que también asisten a víctimas. Nosotros estamos diseñados para dar asistencia a personas en conflicto con la ley penal, en este caso como imputados. Pero el artículo 177 de la Constitución abre una brecha, donde dice que el servicio de asistencia legal gratuita también corresponde hacia las víctimas. ¿Y ya se han dado casos o todavía? No se han dado casos donde la defensa pública tenga que asistir a una víctima. No se ha dado el caso todavía. Sería idóneo. Podríamos, ojalá que se cree, ¿no?, el mecanismo y el presupuesto necesario para tener también un equipo de abogados sólido que puedan dar también esta asistencia como una dirección o como una unidad de asistencia a víctimas. Pero para ello es necesario porque ya tenemos nosotros una estructura como institución, pero para ello es necesario que se le aumente el presupuesto a la defensa pública. Entonces, en definitiva, cada año el presupuesto, el monto depende de Suprema Corte de Justicia o lo que el Poder Ejecutivo determine o la Oficina Nacional del Presupuesto para la Suprema Corte de Justicia. Nosotros presentamos. Sí, pero veo que hay necesidad. Antes era a la Suprema Corte de Justicia. Me imagino ahora, que en algún momento les recortan a ustedes. Sí, ahora es al Consejo, después de la independencia, ahora es al Consejo de la Defensa Pública que le presentamos el presupuesto. Dice la ley que el director presenta, proyecta, ¿no? Realiza, redacta el presupuesto de conformidad con las necesidades y dirección de presupuesto, Hacienda, el Congreso, entonces así lo acepta. ¿Y quién es que les recorta a ustedes? En este caso, Gregory, debo de decir que en tema de presupuesto, igual, esta institución ha sido totalmente invisibilizada con el tema de presupuesto. Y es una necesidad imperante que la defensa pública tenga un presupuesto. A esto, el presidente del Senado y el Poder Judicial nos ha requerido más personal y abrir oficinas donde las personas necesitan defensores públicos. No podemos. 2021 y 2022, el comportamiento del presupuesto, ¿ha crecido en estos 2 años? No. Es que no nos lo ha aumentado hace 5 años. Se mantiene. Ha sido con el mismo presupuesto. Y con una buena administración nos hemos podido mantener. Sí, porque veo que has recibido dos promociones con el mismo presupuesto. Con el mismo presupuesto. Yeah. Y en esto nos ayudó la pandemia, ¿no? Que a pesar de que los gastos fueron relativos,
porque se conocían procesos de manera virtual y tuvimos que dotar a los defensores públicos de laptops, pero también tuvimos que comprar, ¿no? Mascarilla, los productos que tenían que ver para evitar el COVID, o sea que fue relativo. Pero a esto quiero decir que con esto de la independencia y que nosotros demandamos en conflictos de competencia, que debí terminar esta parte, el Tribunal Constitucional produjo una sentencia, la 0056-22. Y esta sentencia dice que la Oficina Nacional de Defensa Pública como órgano constitucional y que el servicio que da es la tutela de la defensa efectiva ante los poderes del Estado, ninguno de los poderes del Estado puede tener injerencia respecto a las funciones que realiza. Por lo tanto, siendo órgano fuera de esos tres poderes, debe de tener un sitial independiente en sus funciones presupuestariamente y administrativamente. Estamos hablando Tribunal Constitucional. Donde dichas decisiones son vinculantes a los poderes públicos. Bueno, entonces estamos en un proceso realmente, porque ya tuve una reunión con el ministro de Hacienda, viceministro, el director de presupuesto, el ministro de Administración Pública. Ya tuvimos en estos días una reunión donde ellos han entendido la sentencia del Tribunal Constitucional y estamos en ese proceso de autonomía definitiva de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Ojalá así sea, ojalá así sea. Y como lo había dicho anteriormente, sabía que se iban a quedar muchos temas por hablar, incluido el informe de las condiciones en que están nuestras prisiones, realizado por ustedes. Los televidentes deben saber que pronto, no muy lejano, ojalá tú puedas decir que sí, a que estés con nosotros, porque hay muchas cosas que hablar. Muy bien, y sobre ese informe, para los televidentes, ese informe de las condiciones carcelarias y detención está colgado en la página web de la Oficina Nacional de Defensa Pública, que cualquiera puede tener acceso. Y además de eso, cualquier ciudadano lo puede ver y se va a dar cuenta de las precariedades que hay en las cárceles. Lo estamos consignando en la pantalla. Así se evita cometer crímenes y delitos o tratar de estar en la calle buscando lo que no se le ha perdido. Porque a pesar de que hay una oficina que vela por la persona que está en conflicto con la ley, entrar al sistema es fácil. Salir es lo difícil. Salir es lo difícil. Rodolfo Valentín Santos ha estado con nosotros en esta noche en la hora 22. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Señores, hasta mañana.